Compañeras, compañeros, estamos nuevamente hoy, 7 de octubre, en comunicación con ustedes. Estamos en el despacho de la consejera electa Daisy Iglesias, con Daisy, Sandra y una colega maestra, Alejandra Ostria, que nos ha venido a plantear temas referentes y preocupaciones referentes a primaria, pero que impactan también, ya sea en los otros subsistemas y no solamente en la parte docente, sino que profundizaremos también en la parte de los compañeros de servicio y administrativos. Hoy tenemos un orden básicamente de 4 puntos que comienza con escuchar a nuestra colega, un informe sobre resoluciones de la transformación tomadas por la mayoría del Consejo para el inicio de la misma en el 2023. Daisy profundizará sobre ese tema. Situación, un tercer punto, de horas y disciplinas en educación media. Situaciones que son parejas en ambos subsistemas y nuevos contratos para los compañeros que ingresen como administrativos y auxiliar de servicio. Mucha de esta información surge incluso de la última sesión que tuvo el CODICEN. Daisy. Bueno, es un gusto recibir a Alejandra y escucharla en los planteos que quiere realizarnos. Sí, los planteos refieren a la transformación educativa y lo definimos en 3 puntos. El primero, de incertidumbre, el segundo, de los procesos de consulta y el tercero, un estado de preocupación. En el primero, de la incertidumbre, es producto de la información cambiante que aparece todos los días en prensa, en radio, en las familias, que nos llegan con consultas, por ejemplo, cuando se plantea la malla curricular y se plantea séptimo, octavo y noveno, inmediatamente los padres surgen la consulta, bueno, entonces se va a quedar en la escuela, ¿no? Mi niño se va a quedar en la escuela en séptimo año. Incluso Alejandra fue la primer maestra que me llamó cuando se habló de séptimo, octavo y noveno, porque en una red de comunicación de los padres del grupo de ella, le dijeron, pero maestra, se queda un año más con usted. Claro, es mucho la incertidumbre al magisterio y a las familias y a la sociedad completa, ¿no? Los segundos son los procesos de consulta. A nivel gremial, ni a través de los sindicatos ni a través de las ATD, han habido procesos de consulta durante el 2021, que fue el tiempo de elaboración de todo documento de transformación. Ni el sindicato ni la ATD, porque integro también la ATD, y lo que hubo a nivel de centro fue, después de votar en el marco curricular nacional, se nos dio 4 horas por centro de estudio para que los maestros se pronunciaran sobre un documento muy amplio, muy abarcativo y que significaba una profunda transformación. Ahora, la próxima TD, que está planteada el 8 de noviembre, los maestros van a tener que opinar sobre las previsiones de aprendizaje, sobre la educación básica integrada y sobre los programas que van a aparecer ahora para poder redondear y terminar esta transformación, ¿no? Más los reglamentos de pasaje de grado. Cabe aclarar que ni los reglamentos de pasaje de grado ni los programas están prontos todavía. Exacto, entonces nuevamente el 8 de noviembre los maestros vamos a ir a TD por centros a discutir el doble de lo que discutimos en la primera oportunidad. Esto nos hace plantearnos y vivenciar este proceso con mucha preocupación, Daisy. Por lo tanto, venimos a plantearte, trasladar algunas cosas, hasta algunas informaciones que van circulando, como por ejemplo que no va a haber más cuadernos de clase, que no va a haber más tareas domiciliarias, que no va a haber más repetición. Todas cuestiones que nos preguntan los maestros a las que no tenemos respuesta. Por lo tanto, rumores que circulan, rumores. Que Alejandra me decía, ¿qué hay de cierto en todo esto? Y debo decir que no hay nada en ese sentido, pero en vistas a que trae estas inquietudes sobre estas versiones circulantes, nosotros vamos a, por lo menos voy a introducirlo como planteo en la próxima sesión, porque además el organismo que dirige la educación tiene que saber lo que está pasando en la base de la misma. Cuando estas cosas pasan, debe preocuparse para que no sucedan y clarificar las informaciones. Al margen, Alejandra, de que muchas cosas de las que tú planteas
como cambios informativos son reales y nos está pasando también a nosotros mismos. Nosotros te agradecemos el poder trasladar esto el miércoles y poder clarificar y llevar un poco de tranquilidad al magisterio. Sí, yo diría que en virtud de lo que Alejandra está planteando, podríamos ir ya a la información del segundo tema. Sí, porque impacta además con dudas similares, con tiempos similares de discusión en la TD pasada en los otros subsistemas. Y esta misma documentación es la que se va a tener que estudiar tanto en las ATD de secundaria como de UTU. Sí, que además he recibido una nota de las mesas de ATD pidiendo a CODICEN una reunión urgente para revisión de las fechas de la ATD nacional, porque además nos señalaban que el día 16 que se ha fijado coincide con una votación universitaria donde muchos docentes pueden tener que estar votando allí. Y ya fue comunicado para los miembros de ATD, inmediatamente que nos mandaron la nota fue comunicada al CODICEN y estamos esperando respuesta a la brevedad. Me refería particularmente al segundo punto que Luis anunciaba, que era el informe sobre las resoluciones adoptadas en mayoría en la sesión pasada por el CODICEN. Son resoluciones que impactan en todos los subsistemas porque el CODICEN ha resuelto qué va a suceder con la transformación en el 2023 y resolvió lo siguiente: colegas de primaria, ya te llevas, Alejandra, la información, se va a aplicar la transformación curricular entre los 3, 4, 5 años y primero y segundo. O sea, se va a abarcar todo ese tramo o ciclo, o bueno, ahora con este nuevo vocabulario, de 3 años a segundo. Supongo que ya debe haber muchos colegas diciendo, bueno, ¿dónde estará la información sobre lo que debo hacer? Aclaro que los planes y programas no están, no solo los de primaria, no están los de secundaria, tampoco están los de UTU, y tampoco los de formación docente, que es como un gran capítulo aparte. Secundaria y UTU, educación media, la transformación se votó mayoritariamente que se aplique en séptimo, octavo y noveno. Una pregunta de ese. O sea que un estudiante que en el 2022 cursó primer año de liceo, en el 2023 va a cursar octavo. Sí, así es. Así es. Esta resolución fue adoptada por 3 votos en 5. Con el colega consejero Julián Mazzoni votamos en contra, dejando claro que nuestra votación en contra tiene un fundamento, y es un fundamento basado a nuestro criterio en la debida gestión, en las condiciones que se encuentran, aun cuando alguien estuviera de acuerdo con esta transformación, como sucede en CODICEN, ¿verdad?, con los 3 integrantes de CODICEN más los directores generales de los distintos subsistemas, aun cuando estén de acuerdo, las condiciones para gestionar este cambio a nuestro criterio no están dadas. Nosotros planteamos 2 problemas, no solo un tema de condiciones, por favor, sino también un tema de contenido, pero lo que decimos es que sin planes, sin programas, sin saber qué es lo que la gente va a tener que enseñar, porque consideramos un paso que aparecieran las disciplinas que no iban a estar, consideramos un paso, pero no sabemos lo que hay dentro, no lo sabemos nosotros y no lo sabe nadie. Por tanto, no hay planes y programas, las informaciones cambian, porque esto es un circuito de informaciones nuevas y ahora lo van a ver en la información de los siguientes temas sobre horas y disciplinas. No hay una estabilidad como para poder decir que se va a aplicar una transformación. Se rompe además, discúlpame que te interrumpí, se rompe además con una tradición que históricamente, más allá de que no está escrito en ningún lado, se hacían en forma progresiva las transformaciones. Se aplicaban primero en un primer año,
luego abarcaba el segundo y posteriormente el tercero, con una gradualidad. En este caso se aplica simultáneamente en todo el ciclo básico de enseñanza media, en los 3 años simultáneamente, séptimo, octavo y noveno. Sí, para nosotros con Julián iba a generar esto una alta situación de incertidumbre. Además, cualquier observador se da cuenta que hay una situación conflictiva. Por tanto, en medio de una situación conflictiva, en medio de nuevamente de ATD que van a tener que considerar macrodocumentos en un espacio de 4 horas, más la consulta anterior que no fue tenida en cuenta en sus cuestionamientos, por lo menos en lo que refiere a la ATD primaria y creo que a otras ATD también. Esta situación no asegura ninguna transformación para nosotros. La mayoría del CODICEN obviamente entiende distinto, entiende que hay condiciones, entiende que están las cosas encaminadas. No compartimos esa visión, por tanto en esta oportunidad, al igual que con el marco curricular nacional, votamos en contra. En el marco curricular nacional, no solo por una oportunidad de consulta, sino además porque no acordábamos con su contenido centrado exclusivamente en competencias. Gran parte de la información que vamos a dar, tal vez muchos de ustedes la conozcan porque surge de la bipartita CESEU CODICEN. Antes de avanzar, debo decir que se acaba de integrar Raúl Gil aquí a la mesa de trabajo. En la bipartita CESEU CODICEN, y vamos a tratar de sistematizar la información porque van a ver que hay cosas nuevas, incluso respecto a las que habíamos informado. Lo que CODICEN informó en primera instancia es prácticamente equivalente a lo que informamos en el video anterior. Aquí, cuando hablamos del desdoblamiento de grupos. Los talleres optativos que figuran en educación secundaria se desdoblaron. A nuestro criterio, este desdoblamiento no estaba antes. La mayoría del CODICEN nos dice que sí estaba, pero para nosotros no estaba. Y este desdoblamiento de grupos con opciones limitadas, ciencias físicas y plástica, ciencias físicas y música, y formación ciudadana, participación juvenil y expresión en el noveno, séptimo, octavo y noveno, permitía que aquellas 6.000 horas que habíamos señalado desde aquí que estaban faltantes en secundaria no quedaran faltantes, se cubrieran las horas. Vamos a ver ahora lo interno. Se cubrieran las horas y quedaba un problema en plástica y en música que perdían 1 hora cada una. Bueno, acaba la información que para nosotros fue nueva en la última reunión CODICEN-CESEU. Fue nueva, nos dicen que ya estaba, pero para nosotros es nueva porque no lo habíamos interpretado así. Expresión va a desdoblarse en música y plástica, ¿no? Por favor, no empiecen a decir que no entienden. En el noveno curso, expresión, ese taller expresión, se desdobla en música y plástica para compensar, según informó el profesor Silva, la hora faltante en música y la hora faltante en plástica. Bueno, vamos a analizar esto. Decirles además que el cálculo horario que había para nuestra visión inicialmente déficit en secundaria, después quedaba emparejado, ahora secundaria va a tener 2 horas más que UTU. No, Que las que tenía. 2 horas más que las que tenía antes por estos procesos de desdoblamiento. Yo debo hacer una aclaración a nombre de todo el equipo y aprovecho para señalársela también acá a la colega Alejandra para que pueda transmitirla a los colegas de primaria. Acá se dan 2 problemas. El problema del contenido y el problema del trabajo. En el tema del contenido, ya en la primer
propuesta que realizó Codicen, saben que los consejeros electos votamos en contra. Particularmente saben que aquí habíamos hecho un extenso análisis y fundamentación en torno a las competencias, que no compartíamos los currículos organizados exclusivamente en competencias, y pueden ver el video. Pero luego surgió un problema, porque cuando tú quedas sin trabajo porque te sacan las horas, el universo se complejiza mucho más. Por tanto, nos pusimos a estudiar horas, no por un afán mecánico de estudiar horas, sino porque nos parecía que había que atender la situación laboral, porque si tú quedas sin horas para el 23 y no tenés el salario asegurado, tenés un problema. Y es obligación de cualquier consejero electo por el voto docente preocuparse por el trabajo de sus compañeros, que en definitiva es la sobrevivencia material. Por eso comenzamos a hacer este estudio de horas, por eso insistimos en la pérdida de horas, no porque estemos de acuerdo con la transformación que se propone, sino porque no queremos que esta además implique un castigo de pérdida laboral para los compañeros. Espero que haya quedado claro, porque nosotros somos bastante transparentes en esto. Esta información que dimos del desdoblamiento de talleres y de esta situación de secundaria fue exactamente la que se llevó la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza para su tratamiento como uno de los insumos, porque el otro es las características de esto, y lo que tú muy bien señalabas hoy, hay cambios para nosotros a diario. Y ahora voy a hablar de otro, que es el de UTU, que Luis lo conoce muy bien. Estuvieron aquí en este despacho 3 profesoras de UTU, de un campo disciplinar. Educación para la sexualidad. Exacto. Estas 3 compañeras que vinieron como representantes de la sala, de la autoconformada sala de docentes, 154 profesores que integran este espacio, esta asignatura. Vamos a pensar que, independiente de la cantidad de personas que sea, estamos haciendo referencia a docentes, a profesionales de la educación, a trabajadores. El espacio de educación para la sexualidad no queda claro dónde queda en la currícula de No UTU. queda claro que no queda. Queda claro que no En el estaba. papel no está. No En los está. documentos no estaba. Y yo les quiero leer un fragmento de la Ley General de Educación 18.437, la ley vigente, que en su artículo 40 de las líneas transversales plantea: el Sistema Nacional de Educación, en cualesquiera de sus modalidades, contemplará líneas transversales entre las cuales se encuentran, y en el punto H hace referencia a la educación sexual. En su inciso 8 de este mismo artículo plantea: la educación sexual tendrá como propósito proporcionar instrumentos adecuados que promuevan en educadores y educandos la reflexión crítica ante las relaciones de género y la sexualidad en general, para un disfrute responsable de la misma. Es decir, no habla de una educación biológica, de una educación ética o como quiera apostillarse. Habla de, en definitiva, la sexualidad como parte integral de la persona. Bueno, O sea, hay un mandato legal, ¿no? Hay es un mandato legal, pero además hay incluso consejeros que integran la mayoría de los consejeros designados políticamente, que señalaron que en UTU se estaba desarrollando bien esto y que no podía perderse. Bueno, lo busquen por donde lo busquen, en los talleres no está, permíteme allí esto, no está. Figura en algún lugar mencionado en un espacio, en el espacio De educación física, en el espacio no es de desarrollo personal, pero luego, cuando se establece y estipula, porque están estipulados los campos de los talleres, no aparece, y esa confirmación la tuvimos. La mayoría de Codicen entiende que va a estar, entiende que estará. Nosotros lo que decimos hoy es que, si bien en UTU no hay pérdida de horas, como lo habíamos señalado ya con anterioridad en otro informe, ahora no hay que ver solo las pérdidas de horas. Ahora además hay que ver
las presencias de las disciplinas, que muchas de ellas se mantienen, pero hemos encontrado estas compañeras nos lo hicieron ver, que no está, y estamos bregando porque educación para la sexualidad se incorpore, y como dice Luis, no es por la cantidad de personas solamente, porque así fueran 10 personas que quedan sin trabajo, a nosotros nos duele. Bueno. En este caso son 154 y nos duele tanto como si fueran 10. Por tanto, creemos que ahí hay que poner énfasis, pero además esperamos que a través de este informe, donde ahora bajó a consideración nuevamente de UTU la educación para la sexualidad, para ver cómo se pone, donde ahora expresión no es literatura, sino plástica y música, donde ahora secundaria no pierde horas, tiene 2 horas más por desdoblamiento de los talleres. Esta es la realidad que estamos viviendo. No estamos ni poniéndole un aderezo, ni quitándole importancia. Comprendemos que para la mayoría del CODICEN la situación la declaren encaminada, clara y cierta. Comprendemos, no compartimos. Para nosotros la situación es una situación de muy difícil manejo. Como la colega Alejandra había señalado, con muchas incertidumbres. Y ni les menciono la incertidumbre de la cual aún no hemos hablado, de formación en educación, donde seguramente el profesor Gil quiera realizar alguna breve mención. Bueno, gracias, profesora Iglesias. Sí, creo que tal vez la mejor forma de aproximarse a esto es la sensación del realismo mágico, ¿no? Por aquello que decía Vargas Llosa, que en América Latina la realidad es insuficiente. Y fíjese la proximidad de los pasos o de los plazos. Nosotros somos los que vamos a elegir primero. Y esto tiene que ser en pocos días. No obstante, algunas puntualizaciones para ver estas cuestiones. No está claro si vamos a elegir asignaturas de carácter anual o semestral. Y eso es importantísimo. No está claro si vamos a elegir horas o cargos. No está claro si los cargos son horas de 45 minutos o de 60. No está claro si los cargos tienen definitivamente horas de pizarrón más horas de departamento o si solamente van a ser horas pizarrón. Pero además de esto se está cambiando las pautas de elección de horas. Y allí hay situaciones extremadamente delicadas en el ordenamiento de cómo se van a elegir las horas o cargos que se vayan a elegir. La proximidad de los plazos es profunda e inquietante, sin agregar otro elemento que los compañeros han trabajado ya para todos sus sistemas, ¿no? Lo que sea que haya de existir, todavía no tiene los programas y no conocemos, por supuesto, los contenidos que estarían en movimiento. Pero si hay algo claro en todo esto, es como se dice en la sociología actual, ¿no? Vivimos en la sociedad del riesgo y del post facto. Solamente sabremos cuando se presente allí y luego habrá que salir a emparchar. Yo personalmente agrego una cuestión que me preocupa bastante y es que en todo lo que han estado explicando los compañeros han señalado la importante cuestión de poder compensar las horas inicialmente perdidas. Ahora bien, ¿qué sucederá en formación docente? Y para cerrar este simple muestreo, todavía no está publicado el preventivo, que es lo que nos permite saber cuántos grupos hay por institución, aunque ya sabemos por directores, y especialmente por directores de institutos importantes en su matrícula, que va a haber una reducción sustantiva. Así que la preocupación por el currículum laboral, la preocupación por el currículum académico, las condiciones de trabajo en términos general y las condiciones académicas, ahora comienza a ser muy relevante lo que sucederá en formación docente. No, Raúl, hay cuestiones aquí académicas, curriculares,
que indudablemente no nos escapa. A veces uno simplifica porque tiene en la cabeza un problema. Mira a un compañero que viene acá y que está con una angustia muy importante porque nos dice no tengo trabajo y uno pasa a mirar horas. Pero eso no significa que no reconozcamos que hay una diferencia entre disciplinas y talleres. Por favor, somos gente con formación como para darnos cuenta de eso. Un taller no es una disciplina, un taller es una metodología. Entonces, cuando uno dice se desdoblaron talleres y se desdoblaron grupos y los talleres compensan, es porque está mirando desde lugares que puede mirar muy preocupantes para la vida cotidiana de compañeros. Pero si a nosotros nos preguntan si las disciplinas tienen que presentarse bajo la modalidad de una metodología con el nombre talleres, bueno, decimos que no nos parece lo adecuado, que nos parecería adecuado que la metodología talleres o la metodología proyectos o la metodología que fuera esté dentro de cada disciplina en el enfoque como el docente quiera exponer sus cursos, presentar sus cursos. Esta situación que se da hoy indudablemente requiere una revisión académica. En el mundo se la está revisando, porque hemos insistido además que esto no es uruguayo, esto es, como lo dijo un mismo profesional que vino a dar disertaciones traído por quienes defienden el currículum por competencia, es supranacional y emanada de organismos internacionales. No lo decimos nosotros, no estamos acusando a nadie de nada, decimos que es un hecho real. Por tanto, voy a resumir, si me permiten. Formación docente lo resumió Raúl en una situación de falta de definición en todos los campos. No se sabe si son horas, si son cargos, no se sabe cuándo se va a elegir, no se conocen los programas, no se conocen las disciplinas, o sea, eso es como una gran interrogante que incluso en la reunión CCU Codicen nosotros pedimos a la CCU que nos brinde un informe para poder tener elementos para analizar el tema con todas las miradas incorporadas. Lo que dijimos, transformación curricular votada por mayoría, 2023, de 3 años, 4 años, 5 años, primero y segundo en primaria, y séptimo, octavo y noveno, correspondientes a primero, segundo y tercero del ciclo básico para la educación media, resuelto que se empezaría allí. Los programas, Codicen anunció que estarían entrando el 24 de octubre, con exiguos plazos para ponerlos a consideración, junto con estos otros dos documentos, a consideración de las ATD de primaria, secundaria y UTU, que estarían fijadas 8, 9 y 10 para ATD por escuela, por liceo, por escuela técnica, pero que ya anuncié que hay un pedido de la mesa permanente de reunión con el Codicen, que a mí me llegó y yo transmití, para que se modifiquen los plazos, particularmente además plantean que las ATD nacionales no sean simultáneas. Debo señalar que, porque bueno, uno rinde cuentas también, que con el consejero Mazzoni votamos las ATD por institución, porque no podemos votar en contra de que haya ATD por institución, y nos abstuvimos en las fechas de la ATD nacional, porque tampoco podíamos nosotros votar en contra de que hubiera una ATD nacional, porque entendemos que debe haberla. No olvidar que la consulta de las ATD es preceptiva. Es preceptiva, sí, pero yo recuerdo siempre las palabras acá pero no es vinculante. del profesor Raúl respecto a la participación de baja intensidad. Y bueno, es más, esto encuadraría dentro de eso. Y déjenme ver ustedes qué otra información de todas hay por maneras, acá. siempre es bueno, como profesionales de la educación, que desde el punto de vista técnico se expresen en la ATD con las fortalezas que se expresaron en las últimas consultas. Sí. Si después otros no quieren oírlo o no quieren actuar en consecuencia, se tendrán que acercar. La gente de educación para la sexualidad en UTU estamos a la espera de ver cuál es esta nueva solución que podría traer UTU. Y decirles además que los talleres optativos son distintos en secundaria que en UTU.
Mientras en secundaria son fijos con 2 alternativas para los estudiantes, 2 en séptima, 2 en octavo, 2 en novena, en UTU depende de los estudiantes que quieran inscribirse en los tipos de talleres y de las direcciones de establecimiento. Y Luis, antes de finalizar tenemos... Los nuevos contratos para los compañeros y compañeras administrativas y de servicio, la nueva forma de contratación. ¿Qué tema este? Hasta ahora, los contratos, las personas que ingresan contratadas, no que son funcionarios, sino a los que se les hace contrato a término, esos contratos seguían los derechos y obligaciones establecidos en el Estatuto del Funcionario No Docente. A partir de ahora se va a establecer una serie de condiciones diferentes. ¿Es un régimen distinto? Es un régimen distinto, se consultó por parte de Codicena Servicio Civil, y si bien Servicio Civil no dice que el Codicen no pueda hacerlo, estima que es conveniente, lo dice así, es necesario precisar que se estima conveniente que las cláusulas del contrato de función pública que se proponen mantengan concordancia con los artículos del estatuto que rige actualmente a los funcionarios presupuestados y contratados del ANE. Se votó una nueva forma de contrato, esto aclaro, por mayoría también de 3 votos, con el consejero Mazzoni. Votamos ni negativo ni positivo, votamos otra propuesta que era mantener los contratos de los funcionarios dentro del marco del estatuto vigente en la ANEP para los funcionarios no docentes. Fueron 2 votos versus 3, un tema delicado, es para aquellos, atención, por favor, claridad, es para los que van a ingresar, no es para los que ya están. De todas maneras, esto fue planteado en la negociación con la bipartita con CESEU y lo encontró un tema delicado. Debo agregar además que hay temas vinculados a elecciones de cargo, a procesos de transparencia, a sistemas de concurso que planteó la CESEU en la bipartita, que ellos también están informando y que nosotros desarrollaremos en futuros videos. Daisy y su equipo agradece la difusión y continuaremos informando periódicamente. Gracias.